Gracias. Jairen, quizás tú quieras empezar. Sí, claro que sí. Con la presentación o la ponencia, ustedes me dirán. Como prefieras, si quieren hacer primero una vuelta de mesa para presentarse o si quieren empezar enseguida. Chévere. A ver, bueno, me presento. Mi nombre es Jairen Noriega Donoso. Yo soy asambleísta alterna por la provincia de Pichincha. Tengo 24 años de edad. Soy socióloga de formación. Y bueno, nada, soy militante feminista del feminismo popular y también defensora de la educación pública. Muchas gracias. Soy de Ecuador. Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, si quieren me presento ¿Sí? desde Colombia. Sí, adelante, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Ángela María Robledo Gómez. He sido congresista durante 3 periodos en Colombia. Acompañé a Gustavo Petro hace 4 años como su fórmula vicepresidencial. He sido académica durante mucho tiempo en la Universidad Javeriana, decana de la Facultad de Psicología de la Javeriana, y bueno, ingresé a la política más bien tarde, no como nuestra compañera tan joven asambleísta en Ecuador, bueno, también soy feminista, y estoy aquí pues para contar un poco sobre la experiencia de Colombia en lo que significa la participación de las mujeres en el escenario de la democracia y la política representativa. Muchas gracias. ¿Y Paulina? Ruma Punjabuta Karipashunchi, buenos días con todos y con todas. Bonjour à toutes et à toutes. Quel plaisir d'être avec vous. Je pense qu'il y a des francophones dans cet espace. Yo soy Paulina Bercuter Quinche. Estoy en Otavalo, al norte del Ecuador. En este momento soy concejala de Otavalo. Como ustedes saben, y también pues, en Europa tenemos consejeros, consejeras para hacer la función legislativa y fiscalizadora en los gobiernos municipales, que son 221 en el Ecuador. También he tenido pues algunos cargos de representación política en el Estado. Fui directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que hasta hace poco pues era el ministerio que se encargaba de toda la política social en el Ecuador. Después de eso fui asambleísta alterna por mi provincia y luego de eso fui gobernadora por mi provincia de Imbabura, casi 6 meses en funciones. Obviamente renuncié por cuestiones políticas y bueno, soy militante feminista también, milito en la Plataforma Nacional de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, que es una organización nacional que hace incidencia política alrededor de los temas de violencia, de autonomía económica también. Estamos ahorita justamente preparando para presentar al Ecuador una agenda para un gobierno feminista en estas semanas. También milito en la colectiva Runa Feminista, que es una colectiva de mujeres quichuas, principalmente imbabureñas, que estamos reflexionando sobre todo sobre las violencias intracomunitarias y utilizando también el lenguaje, el quichua, dentro de la incidencia para visibilizar estos nuevos feminismos que están gestando. Soy mamá, tengo 3 hijos, hago mucho deporte también, y también presido una cooperativa de ahorro y crédito que hace todo lo que es microcrédito para mujeres. Tenemos 6,000 asociadas, empezamos casi hace 12 años, estamos aquí igual en el territorio otavaleño. También milito en CISARI, que es una organización para la revitalización del quichua en el norte del Ecuador y en el Ecuador también. Y finalmente soy parte de un colectivo de activismo alrededor de la concienciación sobre el tema de la basura y la ecología y el uso del agua acá en mi cantón Otavalo. Gracias por la invitación.
Gracias por haber venido. Irene, quizás quieras, no sé si tienen previsto presentar algo. ¿Cómo si? No te escuché. ¿Deseas que yo inicie? Si te parece, sí. Sí, está perfecto, claro. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente con todas y todos, con todes también. Es un honor para mí participar de este espacio, además, digamos, con mujeres tan importantes, tan grandes, digamos, en su hacer político, como Ángela María, como Paulina. Con Paulina tenemos también, digamos, la oportunidad de compartir ciertos espacios de militancia, lo cual para mí es un honor, digamos, y genera, digamos, mucha esperanza saber que también las mujeres indígenas en mi país, y yo diría en América Latina, están bien representadas con compañeras como Paulina. También, bueno, agradecerles por este espacio. Yo quisiera ser como lo más sucinta en esta presentación, sobre todo porque esperaría, no sé si así está pensada la modalidad, pero sí me encantaría mucho, digamos, poder tener una retroalimentación desde ustedes. Creo que pensar la política entre mujeres y en una especie de intercambio de saberes es mucho más nutritivo que quizá solo nosotras hablando, ¿no? Bueno, quisiera iniciar, digamos, mi ponencia he intentado que tenga al menos, digamos, que esté separada como en 3 espacios, ¿no? El primero, un poco hablar de cómo las mujeres nos hemos ido insertando en la política y de ahí un poco pensar la democracia representativa. Luego quisiera problematizar esa democracia representativa en términos de cuán representativa y cuán democrática es la democracia en América Latina. Y finalmente, digamos, cerrar con algunas reflexiones de mi propia experiencia política, no solamente ahora en este ejercicio más de política institucional dentro de mi partido político como parlamentaria, sino también, digamos, pensar la política dentro de los espacios organizativos, dentro de los espacios de militancia, como la militancia feminista, la militancia estudiantil, que son al menos las, digamos, 2 experiencias de las que yo he tenido la oportunidad de ser parte. En ese sentido, digamos, quisiera lanzar, digamos, algunas cifras de cómo está la situación de la representación política de las mujeres en el Ecuador, para que tengamos una idea de cuán dramático es el problema, ¿no?, de la representación de nuestras voces en los distintos niveles de gobierno. En los gobiernos locales para 2018, solamente 16 de cada 100 municipios, esto no solamente en Ecuador, sino en América Latina, solo 16 de cada 100 municipios estaban liderados por mujeres, así como solamente 30 de cada 100 concejalías. En el Ecuador, solamente a 2022, solamente 18 de los 221 municipios se encuentran representados por alcaldesas. Entonces, vemos que es un número sumamente bajo, ¿no? Ahí un poco ir contestando, si quieren juntas, el porqué, digamos, de esa bajísima representación. Ahora, en América Latina, del poder ejecutivo, solamente el 29% de las secretarías de Estado son representadas por mujeres. En el poder judicial, solamente el 32% de las magistraturas tienen representación femenina, y a nivel legislativo las mujeres ocupan solamente el 34% de los escaños. Si nos vamos hacia los parlamentos, ¿no? Solamente, de acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria, solamente el 25% de los diputados en el mundo, de las diputadas en el mundo, son mujeres, y si a eso le añadimos una variable, yo siempre suelo pensar o intento pensar no solamente como mujer, sino como mujer joven además. Y en ese sentido, claro, vemos que, digamos, de acuerdo con este mismo estudio, solamente el 2.2% de los diputados en el mundo tienen menos de 22 años y solamente el 28% tienen menos de 45 años. Entonces, claramente estamos ante un sistema político
en América Latina y, digamos, en el mundo también, en un sistema político que está, digamos, se encuentra habitado por lo general por mujeres, perdón, por hombres, y por hombres adultos además. Es un espacio en el que las mujeres y los jóvenes quedamos relegados, ¿no? A pesar de que hemos, al menos, por ejemplo, en nuestra Constitución, no debería, todos tenemos los mismos derechos y en la, digamos, en un ejercicio de igualdad formal, ¿no? Que es lo que te dicen las leyes, que la discriminación está prohibida y demás, parece ese sistema de igualdad formal convivir a la par con, digamos, ciertos, digamos, estructuras que generan desigualdades al punto de que tengamos esta cantidad tan minúscula de mujeres dentro de los espacios de representación política, ¿no? A pesar de que somos incluso más del 50% de la población, estamos subrepresentadas dentro de los espacios de toma de decisiones. Y de ahí la importancia de que en el país, por ejemplo, tengamos una política de cuotas donde las mujeres tengan que, digamos, participar de las listas en igual proporción que los hombres, al menos para la legislación, y hacia el 2025, año en el que se llevarán a cabo elecciones presidenciales, ya la ley lo que te dice es que tiene que el binomio estar conformado por un hombre y una mujer. En términos de juventudes, también existe la última reforma al Código de la Democracia en nuestro país, se centró, entre otras cosas, en que los jóvenes estén representados en las listas para candidaturas, al menos en un 25%. Entonces, coloco y sitúo, digamos, este diagnóstico a la par de estos esfuerzos en términos de legislación, porque es una parte importante, ¿no? Tener una democracia en la cual todos y todas podamos estar representados es importante. Sin embargo, de ello, y a pesar, digamos, de estas políticas, todavía siguen quedando varios sectores excluidos, entendiendo que al final el sistema, los sistemas de opresión en América Latina, digamos, están atravesados mucho también por la raza. Entonces, de ahí, digamos, tenemos que sectores de mujeres afrodescendientes, si las mujeres en general quedamos excluidas del sistema de representación política, las mujeres afrodescendientes quedan mucho más excluidas, las mujeres indígenas quedan mucho más excluidas, las mujeres migrantes. Entonces, claro, ahí, y de ahí también militar o mi militancia, de un feminismo popular, de un feminismo interseccional, que entienda que, digamos, en el Ecuador, y yo diría en América Latina, digamos, los sistemas de opresión conviven entre sí al punto de que no solamente ser mujer es un factor de discriminación, sino que ser mujer empobrecida, ser mujer indígena, ser mujer afrodescendiente, te genera, digamos, otras dinámicas de opresión que terminan excluyéndote de formas más cruentas y de formas mucho más agudas. Entonces, digamos, importante que las mujeres podamos participar de los espacios de toma de decisiones, porque al final, en estos espacios se están decidiendo nuestro presente y nuestro futuro, se está decidiendo, y esto yo siempre lo converso con jóvenes, con compañeros y compañeras de mi edad. Y claro, al final, digamos, un grupo selecto de personas, porque la política, lastimosamente, no es una política de puertas abiertas, no es una política donde donde caben todas las voces, sino que es un número reducido de personas, es una élite política que termina decidiendo sobre el futuro de toda una generación, sobre el futuro de todo un país, ¿no? Y en ese sentido, digamos, no podemos desentendernos de participar activamente de esos espacios, ¿no?
Sin embargo, de ello, y aquí yo quisiera sí, digamos, complementar este tema de la democracia representativa con a pasar a pensar también la importancia no solamente de que mujeres participen en política, sino que sean mujeres feministas con agendas feministas y reivindicaciones de las mujeres quienes participen en política. Y digo esto porque en nuestro país, digamos, hay al menos en la historia reciente, hay al menos 2 figuras de mujeres que han sido, a mi criterio, nefastas para la política ecuatoriana. Y digo nefastas en términos de que, por ejemplo, en el periodo pasado, la ministra de gobierno, la señora María Paula Romo, ella, digamos, estuvo al frente de una de las represiones más brutales que se generaron en octubre de 2019, dejando como saldo de asesinatos a personas en movilizaciones de 11 personas, ¿no? Entonces, claro, ella era una mujer que además tenía muchísimo poder dentro del gobierno, pero ese poder y ese, digamos, ese ejercicio político no estaba y nunca se puso al servicio de las agendas de reivindicaciones de las mujeres, sino que más bien la señora exministra de gobierno se puso al servicio de la peor forma de hacer política, incluso dejando a personas asesinadas, digamos, durante ese mandato. Entonces, cuando vemos, digamos, referentes de mujeres políticas de ese tipo, o cuando pensamos, por ejemplo, la semana pasada terminaba el debate de la despenalización del aborto en casos de violación, y en ese debate, claro, también nosotras veíamos que a pesar de que casi la Asamblea tiene 50, casi es 50-50 en términos de paridad, sin embargo, muchas de las actoras y activistas fervientes de los grupos antiderechos, que son grupos que se oponen a nuestros derechos, a los derechos de las mujeres tan básicos como, por ejemplo, decidir, digamos, sobre la autonomía de nuestros cuerpos, decidir con autonomía respecto de si queremos o no reproducirnos, cosas tan básicas como esas. Había mujeres que estaban representando, digamos, con una voz muy ferviente, ese tipo de grupos antiderechos. Entonces, pensar que si bien la paridad es importante, tenemos que trascender ese ejercicio, digamos, en términos de paridad y lograr que las mujeres que logren estar en espacios de toma de decisiones sean mujeres que puedan, digamos, proponer avances y puedan caminar junto, digamos, a organizaciones, a colectivos de mujeres, de defensa de los derechos humanos, por lograr reivindicar nuestros derechos y colocar en la palestra pública y problematizar aquello que nos pasa en el cotidiano. Por ejemplo, en el Ecuador ni siquiera tenemos equidad salarial. Estamos hablando de que en mi país, por cada dólar que un hombre gana, las mujeres estamos ganando 80 centavos exactamente por el mismo trabajo. En mi país no existe una política que reconozca los cuidados como, digamos, lo que son, ¿no? Como un trabajo que no solamente tiene que ser remunerado, sino también tiene que ser reconocido socialmente. Mi país es un país en el cual cada 44 horas una mujer es asesinada solamente por el hecho de ser mujer. Mi país es un país en el cual a diario, en promedio, 7 niñas están pariendo producto de una violación y acabamos de tener una ley que, vetada por el presidente de la República, ¿no? Abusando de su poder de colegislador e incluso saltándose la propia Constitución, termina siendo una ley que en lugar de garantizar el derecho que tenemos las mujeres cuando hemos sido violadas a interrumpir un embarazo si es que así lo deseamos, terminó siendo una ley que incluso habla de una figura de infanticidio, una figura que no se encuentra ni siquiera en el Código Penal, y es una ley que termina criminalizando a las mujeres. Y además, las mujeres que son criminalizadas o que han sido criminalizadas en abortar en mi país, el 100% son mujeres empobrecidas, el 40% son mujeres afrodescendientes y el 69% son mujeres, son jóvenes y son adolescentes.
Entonces estamos hablando de que todavía en América Latina, digamos, herencia además de un sistema colonial, que, digamos, eso implica que existan unos sistemas de opresión que no existen en otras regiones, porque, digamos, no se ha configurado así, digamos, una sociedad en la que no solamente te discriminan por ser mujer, sino si eres mujer indígena, mujer afrodescendiente, digamos, las discriminaciones crecen en nuestro país y de ahí y de allí, digamos, de ese sistema de opresión y de ese sistema de discriminación, que, por ejemplo, los sectores afrodescendientes y los sectores indígenas tengan los peores indicadores sociales porque, digamos, la pobreza en nuestro continente se recrudece cuando si, digamos, perteneces a cierta cultura o cuando, digamos, hablas cierto, digamos, idioma ancestral y demás. Entonces, digamos, dicho esto, un poco ya para ir concluyendo y no pasarme del tiempo, decirles que creo que en América Latina nos queda un reto enorme todavía de poder, sobre todo, y lo digo porque este es el espectro ideológico en el cual yo milito, ¿no? Que es el progresismo, que es la izquierda. Creo que sobre todo en nuestras organizaciones políticas el reto todavía es enorme, ¿no? Lastimosamente, y eso lo vimos en el debate reciente por la despenalización del aborto, vimos que ningún partido político, en términos orgánicos, se pronunció a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Estamos hablando de un mínimo de dignidad para las mujeres y que ni siquiera ese mínimo, digamos, las organizaciones políticas de izquierda, porque digo, en la derecha podemos hacer otras discusiones, pero en la izquierda, que es el espacio político del cual yo espero que responda a mis necesidades, a mis preocupaciones, el espectro político que yo espero que en tanto enarbola la justicia social pueda también defender el derecho que tenemos las mujeres y las jóvenes a vivir una vida libre de violencias y por ende a decidir sobre nuestros cuerpos. Creo que el reto que tenemos como mujeres feministas dentro de nuestras organizaciones políticas es ese, ¿no? Como transversalizar las agendas de reivindicación de derechos de las mujeres dentro de las agendas del progresismo, que nuestro espectro político comprenda que no se puede pensar la justicia social separada de la justicia de género, sobre todo en un momento de tal crisis en donde las mujeres terminamos recibiendo los impactos más fuertes de la crisis, ¿no? Cuando existe y esto ya la literatura feminista lo ha demostrado con muchísima evidencia, y es que en momentos de crisis, finalmente, quienes primero pierden sus empleos son las mujeres. Ante la amenaza de gobiernos neoliberales, las mujeres digamos estos gobiernos neoliberales que terminan desmantelando servicios sociales, por ejemplo, las mujeres son las más afectadas porque si el Estado no asume su responsabilidad en términos de los trabajos de cuidado, por ejemplo, entonces termina recayendo una vez más esos trabajos nuevamente sobre las mujeres, lo que implica que nosotras entonces, por ejemplo, tengamos que no trabajar 8 horas y ganar el sueldo, digamos, que representa las 8 horas laborales, que es una jornada completa en mi país, sino que van a tener que dejar de trabajar ciertas horas, por ende van a tener que ganar menos para poderse hacer cargo de estos trabajos de cuidado que ni el Estado ni la sociedad asumen como propios, y entonces eso genera que nosotras terminemos con vidas mucho más precarizadas y mucho más empobrecidas, ¿no? Entender también que la diferencia salarial es, digamos, todavía una realidad y que tiene que cambiar. Saber que además también, por ejemplo, en las universidades, si bien han entrado muchas más mujeres, el nivel de deserción de las mujeres dentro de la educación superior es más alto que el nivel de deserción de los hombres, y todas esas problemáticas que apuntan finalmente, digamos, a pensar el mundo en términos de cómo generamos una verdadera justicia social, no puede desentenderse, digamos, de este espectro, digamos, de demandas de las organizaciones de mujeres. Con eso culminaría y bueno, nada, les paso la palabra a mis compañeras. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por tu presentación que fue, creo, súper interesante. Em, Creo que podemos seguir con Paulina para tener otra presentación sobre Ecuador antes de pasar con Ángela. Muchas gracias. Bueno, queridas compañeras, muchas gracias por la presentación tan amplia que nos hace Yairen, que coloca un poco el contexto político y algunas, digamos, algunas limitaciones que tenemos para el ejercicio de la política formal, las mujeres en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador. También creo que colocó con precisión digamos, el marco legal que posibilita y que ha significado todo un tema de lucha para la consecución de los derechos políticos de las mujeres en el Ecuador. Yo más bien quisiera, completando esta primera reflexión que ha hecho Yairen, que ha abordado también un poco el posicionamiento político, vuelvo a decir, si compartimos espacio de militancia en Revolución Ciudadana, un partido de izquierda, pero que lastimosamente también pues nos debe en este tema que acabamos de pasar las ecuatorianas, sobre todo en el tema de poder consagrar un derecho humano mínimo, ¿no? Como es al menos el derecho a que las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador que han sido víctimas y sobrevivientes de abuso sexual puedan tener acceso a un aborto digno, ¿no? Eso lo vivimos dolorosamente, ¿no? El movimiento de mujeres lo acaba de atravesar. Pero sí, más bien para completar esta presentación que hiciera mi colega, voy a permitirme hacer una reflexión un poco más histórica sobre cómo podemos hablar de un feminismo otro, de un feminismo indígena, de un feminismo quichua, cómo las mujeres de pueblos y nacionalidades y las poblaciones históricamente, digamos, racializadas y excluidas en este país, en el Ecuador, y compartimos la misma realidad con los países andinos y con muchos países de Latinoamérica por nuestro pasado y presente colonial, cómo nosotras nos articulamos en el movimiento de mujeres del Ecuador, cómo nosotras colocamos ahora también nuestra presencia, nuestra palabra en la diversidad del movimiento feminista en el Ecuador. Empezar diciendo de que para el Estado ecuatoriano, para el Estado nacional ecuatoriano, las mujeres indígenas, las mujeres de pueblos y nacionalidades, tanto negras como de pueblos indígenas, hemos sido invisibles para el Estado, ¿no? La construcción del Estado-nación en el Ecuador, como en la mayoría de países latinoamericanos, ha tenido una génesis contradictoria, es decir, que en su construcción ha excluido a la mayoría de la población y en esa exclusión, en esa construcción conflictiva de este Estado-nación, no solamente, bueno, ha excluido digamos, a los racializados, a los empobrecidos, sino que de manera específica se ha construido a espaldas de las mujeres, ¿no? Entonces, esa línea, esa génesis, se puede luego también mirar ahora ya entrado el siglo XXI también, cómo el Estado nos sigue desconociendo, ¿no? Si ustedes un poco revisan la información oficial que está disponible, existe muy poca información desagregada sobre la situación de mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Sobre todo si nos remitimos a de qué manera las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas vivimos de estas exclusiones, ¿no? Solamente quiero recordar, para un poco contextualizar cuál es la situación, tenemos una gran cifra en la última encuesta nacional que tenemos sobre el tema de violencias,
y que es que efectivamente 7 de cada 10 mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes vivimos situaciones de violencia en el Ecuador. Es como la cifra más alta, un poco comparativamente a los otros grupos poblacionales, ¿no? Pero ese dato no se ve luego concretado, en políticas públicas específicas. Por ejemplo, no tenemos una desagregación en, por ejemplo, cuántas denuncias sobre abuso sexual sufrimos las mujeres de pueblos y nacionalidades. Y justamente por los datos que manejan las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, las organizaciones feministas, sabemos, por ejemplo, que los abortos que se dan, que los abusos sexuales están concentrados en mujeres empobrecidas, en niñas empobrecidas, en mujeres negras, en niñas y adolescentes negras e indígenas en el Ecuador. Entonces, solamente pongo este marco para decir que si bien es ese gran dato que nos dice de que nosotras estamos sufriendo mucho más violencia, que también tenemos algunas estadísticas que nos sitúa por fuera de los promedios nacionales de acceso a la educación básica, de acceso al empleo formal, luego no existen como más información desagregada, por ejemplo, para cómo es nuestra representación de acceso a la universidad, ¿no? Cómo está también nuestra presencia en la academia, cómo está nuestra representación política. Ya lo dijo Jairen, sí, para las mujeres es complejo llegar a un espacio de representación política, para una mujer indígena, para una mujer afrodescendiente, lo es mucho más justamente alrededor de la recreación de estos símbolos que de alguna manera colocan cuál es la persona legítima del ejercicio, que legítimamente ejerce la autoridad en este país y en Latinoamérica. Por nuestra historia colonial, el ejercicio de la autoridad, la construcción del poder, la construcción de los partidos políticos tal y como los conocemos, han sido encarnados por la figura masculina, por el hombre blanco mestizo, de clase media o alta, católico, urbano, castellano hablante, con una estética también particular, ¿no? Ese es, digamos, el símbolo de quien ejerce el poder en este país y ha sido es el símbolo también de los dueños de los partidos políticos, de quién decide, quién asume las representaciones políticas legítimas, ¿no? No voy a hablar aquí del movimiento indígena porque me estoy refiriendo un poco más a este tema un poco más institucional, pero sí decir que esos imaginarios coloniales siguen teniendo como una repercusión y que de hecho estos imaginarios tienen una incidencia y una influencia muy grande en todo lo que es la circulación en los medios de comunicación de una cierta estética de las mujeres que pueden asumir el poder también, ¿no? Alrededor igual de la raza, de la clase social y de la edad también, ¿no? Todo eso también está mediatizado y está manejado por estos constructos simbólicos, ¿no? Entonces, toda esa parte simbólica también y obviamente la exclusión material, el empobrecimiento, la falta de oportunidades, por ejemplo, para tener todas las herramientas para poder disputar espacios políticos, hacen que nosotras tengamos muchísimas más dificultades en la representación política. Dicho eso, también quisiera regresar un poco a cómo miramos nosotras, cómo nos miramos ahora en el movimiento de mujeres en el Ecuador y cómo miramos también nuestra presencia en los movimientos feministas y qué nos decimos del feminismo popular y qué estamos pensando nosotros también desde un feminismo más aterrizado en nuestros propios contextos culturales, desde unos feminismos más que buscan quizás recrear desde una identidad afincada a la tierra, digamos, a nuestras propias lógicas culturales. Es importante decir que durante mucho tiempo, igual en el imaginario social, así como ustedes saben que el norte global en el siglo XIX pues construyó estas grandes corrientes, ¿no? El socialismo, el marxismo, el feminismo también que se inscribe dentro de estas grandes corrientes de pensamiento. Aquí igual en Latinoamérica y en el Ecuador en particular, ese fue el contexto un poco para que las mujeres empiecen pues a organizarse y tenemos algunos hitos en nuestra historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que
en 1924, la primera mujer ecuatoriana que tuvo acceso al voto, por ejemplo, en el marco de los derechos políticos, fue Matilde Hidalgo de Procel, siempre se le dice su apellido de casada, ¿no? Que es algo que yo cuestiono mucho en Francia. Bueno, aquí no, aquí nos casamos, pero seguimos teniendo nuestro apellido, no cogemos el de nuestro marido, como en Francia, me parece una práctica súper patriarcal. Entonces vemos que ella accede a esto, pero es una mujer igual, que es vista igual como una referente dentro, digamos, del espacio político, las mujeres, pero ella es una mujer médica, una mujer blanco mestiza, de cierta clase social, con muchos accesos, ¿no? Luego de ella, en 1924, nosotras, digamos, las mujeres racializadas en Ecuador, casi 40 años después, pudimos acceder al derecho al voto, porque en los años 74, en la década de los 70, se pudo viabilizar el hecho de que las personas analfabetas podamos tener acceso al voto, ¿no? Digo podamos porque tengo tías que son analfabetas, mi abuela fue analfabeta, digamos que yo soy la primera generación que accede a la universidad, ¿no? Por eso me incluyo en esta genealogía. Entonces, para que veamos un poco que si bien en el movimiento feminista en el Ecuador o el movimiento de mujeres en el Ecuador ha habido como ciertos avances que han ido como un poco a la par de lo que sucedía en el norte global y de lo que pasaba en las luchas, digamos, en estas grandes corrientes de las mujeres a nivel global, sí ha habido como internamente unas diferencias muy grandes, ¿no? Entonces, creo que la constitución del movimiento de mujeres en el Ecuador ha tenido estas particulares que han estado atravesadas por la raza, que han estado atravesadas por la clase, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo nosotras no hemos tenido ninguna voz y los movimientos, del movimiento de mujeres, bueno, digamos, de mujeres es una cosa y el movimiento feminista, digamos, vamos a ponerle un poco al lado, han tenido esta característica de ser espacios mucho más urbanos, espacios quizás un poco más elitistas, espacios de reflexión de la academia, de un poco ser encarnados por mujeres con bastantes privilegios, digámoslo de alguna manera, ¿no? En estos años, con toda esta efervescencia que tienen los feminismos en Latinoamérica en particular, es que empieza el movimiento feminista del Ecuador a tener ya un rostro más diverso, ¿no? Realmente a hacer un ejercicio también, luego de lo que dijeran todas las hermanas afrocaribeñas, ¿no? Hace bastantes años, de que es necesario dejar de hablar solamente de un feminismo blanco burgués más institucional, sino que es necesario que construyamos lo que decía Yairén hace un momento, ¿no? Un feminismo que realmente tenga una preocupación sobre la injusticia social, una preocupación sobre la crisis ecológica, una preocupación sobre las necesidades básicas para la sobrevivencia, ¿no? Empieza entonces en este contexto de esta gran remoción de los feminismos latinoamericanos, el movimiento feminista en el Ecuador también hace algunos años creo que empieza ya a ponerse como más diverso, ¿no? Empiezan ya tenemos ya las voces de las compañeras afroecuatorianas, de las compañeras también de pueblos y nacionalidades indígenas. Creo que en estos años lo que estamos viviendo a través del acceso a los medios digitales también ha hecho que exista una generación pujante, diría yo, menor de 30 y menor de 20 también, de 25 para abajo, de mujeres de pueblos y nacionalidades que están encontrando en los feminismos pues una herramienta también a nuestras realidades, ¿no? Creo que durante muchos años también el movimiento indígena en toda su diversidad satanizó, digamos, estigmatizó, no voy a decir satanizó, no me gusta esa palabra, estigmatizó mucho el feminismo, digamos, siempre colocando la retórica de que el feminismo es una herramienta más de Occidente, una herramienta más del hombre blanco mestizo, del hombre occidental, para seguir desde esta práctica colonial racista, pues subordinando los conocimientos de los pueblos y nacionalidades. Creo que ese ha sido un discurso muy utilizado sobre todo por algunos referentes en el ámbito cultural, intelectual y político de pueblos y nacionalidades. Sin embargo, esto está siendo rebatido, está siendo discutido también por nosotras, por las mujeres de pueblos y nacionalidades que asumimos un feminismo, que nos asumimos feministas también en nuestro ejercicio
espacio político y que estamos disputando también adentro, pues todas estas condiciones de subordinación, estas condiciones también de exclusión que se dan en pueblos y nacionalidades indígenas. Nosotras estamos colocando hacia afuera, hacia adentro, la necesidad de que existe una discusión pendiente. Se ha atendido mucho y también desde el norte global, ¿no? En todos los ejercicios académicos, intelectuales, a romantizar lo que pasa dentro del movimiento indígena, bueno, con todas las fortalezas. El movimiento indígena en el Ecuador es un referente no solamente latinoamericano, sino yo creo que para el mundo también de lucha, de organicidad. Pero creo que hay una discusión pendiente también sobre todas las violencias y todas las contradicciones que existen también en nuestros espacios comunitarios, y creo que es un momento en los que las mujeres nos estamos dando pues ese tiempo y esa tarea política para empezar a discutirlo hacia adentro. Es complejo, nosotras mismas les comentaba que yo milito en la colectiva Runa Feminista y hemos tenido pues sí, varias dificultades en que nuestra militancia dentro de los feminismos no sea descalificada y no signifique y no sea sinónimo de una traición a nuestras luchas étnicas, ¿no? Creo que mucho ha ido por ahí el ataque respecto a que si eres quichua y te posicionas dentro del feminismo, voy a hablar de las quichuas, pero ustedes saben que somos 14 pueblos en el Ecuador, reconocido por la Constitución. Y que si eres quichua, pues y te ubicas dentro de los feminismos, estarías traicionando un poco toda la lucha étnica mayor, ¿no? Que nos ha congregado y que nos ha de alguna manera unificado. Esa es una de las discusiones pendientes que estamos teniendo. Sin embargo, de eso creo que cada vez más estamos conscientes también de que este avance que está teniendo los grupos de antiderechos en Latinoamérica y en Ecuador en el concreto también están atravesando a los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso es importante que podamos seguir manteniendo como estos diálogos digamos, organizacionales para ir generando estrategias de resistencia, pero también de seguir pensando cómo vamos también desmitificando algunos constructos, ¿no? Que aparecen como intocables una vez más por esta romantización que se tiene alrededor de lo indígena, ¿no? Creo que eso es importante, eso es algo que nosotros lo estamos, en la militancia nuestra, lo estamos llevando siempre muy, muy presente y creo que una de las herramientas para nosotros es justamente buscar dentro de nuestros propios referentes culturales, les digo, a través del idioma, pero también a través de la espiritualidad. Eso lo hemos estado últimamente ensayando con mis compañeras de la colectiva Runa Feminista, pues proponer desde esas propias lógicas nuestra propia forma de entender el feminismo acá, ¿no? Como una herramienta que nos permita de construir también y proponer alrededor de estas subordinaciones. Yo me quedaría ahí, no sé, más bien podría hablar luego si es que hay alguna retroalimentación o alguna pregunta respecto a lo que comenté. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Veo que nuestra última compañera se conectó, pero podemos dejar a Ángela hacer su presentación antes de hablar con Ati. Sí. Y, perdón, con permiso, solo nos quedan media hora porque tenemos que cortar a las 20. Entonces, sí pueden como calcular el tiempo para que tengamos tiempo de intercambiar un poco antes de despedirnos. Muchas gracias. Y gracias, Paulina. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, muy bien. Bueno, sí, yo había dicho que podía conectarme hasta un poco antes de la 1 porque ya tengo otro compromiso. Pero bueno, lo primero que quisiera decir es que me parece
muy interesante escuchar a nuestras dos compañeras del Ecuador, a Yairén y a Paulina, quienes comparten un poco la situación de lo que se vive en el país hermano de Ecuador, que no dista mucho de lo que ocurre en Colombia. Tenemos pues una historia común de violencia, de colonialismo, de patriarcado, de guerras continuas, que nos permiten, digamos, afirmar que vivimos en países, no solo creo yo en estas latitudes latinoamericanas, sino hoy en el mundo entero, donde la democracia está en riesgo. Es una democracia peligrosa y en peligro, donde, por supuesto, las corrientes feministas, tanto epistemológicas, académicas, populares, como activistas, resisten. Yo diría que el feminismo es una expresión de resistencia en el mundo entero, pero muy particularmente en nuestros territorios. Y coincido con lo que dicen Paulina y Yairén en términos de que estamos en la búsqueda, también lo digo yo en Colombia, de interpelar los feminismos en los cuales hemos habitado. Yo creería que hoy en Colombia estamos en una búsqueda, en una exploración de acercarnos a esto que se llama en algunos lugares los feminismos de frontera, unos feminismos que sean realmente transformadores, que reconozcan la riqueza de las distintas expresiones del feminismo en clave de género, de generación, de raza, de etnias y de territorios. Y creo que eso es lo que ha significado en el último tiempo y muy especialmente en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz y del estallido social, de esa movilización enorme que hubo el año pasado, donde yo he dicho que este país se feminizó en las calles, en las universidades, en las plazas, en las casas, en los espacios de la democracia representativa, no solo por la gran presencia de mujeres, sino por la forma como muchos hombres y diversidades sexuales asumieron esta movilización social en Colombia. Es la primera consideración que quisiera hacer. La segunda es que ya de manera más específica, la participación de las mujeres en el ámbito de la representación política, porque como feminista considero, como lo han dicho nuestras dos compañeras, que la política empieza en casa, en tantos y múltiples escenarios, porque desde allí estamos tejiendo un proyecto de sociedad en clave diversa, en clave de equidad, en clave de justicia, pero haber vivido en un país en guerra, de guerras desde el siglo XIX, ha hecho que la política representativa sea aún más difícil para las mujeres en Colombia, porque vivimos en un estado, y en eso comparto lo que dicen las compañeras, un estado particularmente militarista en Colombia. En este país tenemos una de las inversiones más altas para la guerra, 44 billones, solo 3 billones por encima del presupuesto de educación. Vivimos en un país donde la representación política en el Congreso de la República es la mejor expresión de la desigualdad colombiana. Allí fundamentalmente están hombres blanco mestizos, propietarios, los que vienen de la Colombia profunda, de la Colombia de la guerra, de la Colombia de la desigualdad, no representan los intereses de uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, la guerra, la democracia en riesgo, la resistencia del feminismo, porque quiero señalar que no solo este estado nos convierte en víctimas, sino que resistimos frente a esa condición de manera cotidiana, ha ido abriendo pequeñas fisuras que lo hemos hecho desde el Congreso, desde las organizaciones sociales, desde las distintas expresiones culturales que en Colombia son tan ricas, como pueblos indígenas, como comunidades afro, como pueblos rom, como la organización campesina que tenemos en Colombia, ha ido abriendo fisuras para poco a poco ir logrando un poco de mayor representación en el ámbitos de la democracia representativa, en el Congreso, en los consejos, en las asambleas. Es muy lento,
lo que vamos avanzando, pero la reciente contienda electoral del Congreso de la República tuvo una condición muy interesante y fue una lista cerrada con alternancia de hombres y mujeres, que fue la del pacto histórico, que fue la que nos logró en este momento tener una cifra semejante a la que tienen ustedes en el Congreso de Ecuador. Vamos en el 30% de participación de las mujeres en el Congreso de la República. Tenemos hoy como fórmula vicepresidencial del pacto histórico que acompaña a Gustavo Petro, a una mujer como Francia Márquez, que representa todas las formas en su vida encarnada y en su biografía de la interseccionalidad de lo que significa ser una mujer negra, una mujer que vive en el Cauca, una mujer jefa de hogar, una mujer sin recursos económicos, pero con una fuerza monumental que hoy le devuelve la esperanza a este país. Y en esas fisuras, además de estos hechos políticos que se van dando, tenemos leyes. La ley de uso del tiempo, que aquí se hablaba, de que se ocupa de visibilizar el enorme aporte que las mujeres colombianas, sobre todo las mujeres más pobres, hacen a la riqueza de este país. En ese trabajo de casa, de cocinar, de lavar, de planchar, que se llama trabajo de cuidado no remunerado y que es fundamental para que la economía se reproduzca y produzca, las mujeres colombianas aportamos cerca del 22% si eso fuera asimilado al Producto Interno Bruto. Y eso es un aporte muy significativo que tenemos. La reciente decisión, ustedes están con su debate, nuestras compañeras en Ecuador, pero tanto en Argentina como en Colombia, como en Chile seguramente, bueno, ustedes en Europa tienen unas mejores condiciones, pero sin embargo, la reciente sentencia de la Corte sobre el tema de despenalización del aborto hasta las 24 semanas es un avance significativo logrado sobre todo por organizaciones de la sociedad civil y con un hecho que vale la pena la atención llamar, y es que de las 5 magistradas de la Corte Constitucional, de las 4, solo una apoyó este fallo que es histórico en Colombia, porque ocurre, como nos dicen las compañeras en Ecuador, que las mujeres que tienen que abortar, muchas de ellas mueren o quedan mutiladas, son mujeres que viven o en el campo, lo que nosotros llamamos la Colombia profunda, o que viven en las grandes ciudades, en los lugares más empobrecidos y que no tienen acceso de manera pertinente a otra ley que tenemos también en Colombia, que es la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se cumplen 3 causales: violación, riesgo de la vida de la madre o riesgo genético del feto. Acabamos de incorporar, todavía no ha salido, pero yo espero que sea una realidad, el artículo de paridad en el Código Electoral, que va a obligar a todos los partidos políticos, no solo como lo hizo el Pacto Histórico, que fue un avance muy interesante, pero voluntario, de voluntad política, sino obligatorio, de que las listas en este país, de todos los departamentos, independientemente del número de curules que se tengan por representación de población, sean paritarias. Yo diría que tenemos muchas luchas por dar, pero lo que estamos trabajando en nuestro país es reconocer que también desde la academia, es reconocer que las mujeres mayores como yo, que ha tenido oportunidades de educarse, de seguir trabajando, pero que siempre ha estado de la mano de las organizaciones sociales y feministas, queremos pensarnos en un feminismo, como lo decían nuestras compañeras, interseccional, transformador, resistente y que construya un Estado feminista, como ya se ha empezado a delinear, por ejemplo, en Chile, con algunos avances que tiene Argentina, con algunos que yo espero que Colombia, con esta fuerza progresista que espero gane en 29 de mayo, se haga realidad. Y también unas sociedades que reconozcan el enorme valor y los aportes de estas tareas comunitarias que han hecho nuestros pueblos ancestrales y que, como bien lo dicen nuestras compañeras, en este modelo patriarcal, capitalista, colonialista, han buscado que se opaquen, pero cada vez se cuelan,
porque desde esos ejercicios se hace micropolítica y desde allí está la fuerza de la representación. Las tareas son enormes, los retos son gigantescos, pero yo siento que estamos caminando y la invitación es a que lo podamos hacer en clave latinoamericana y en clave, así como hablamos de un norte global que ha globalizado la vida, que ha globalizado el mundo, que ha convertido los derechos en mercancías, podamos pensar en un movimiento enorme, global también, de un feminismo transformador que nos permita vivir con justicia social y en una condición de libertad que todos los días y cotidianamente conquistamos las mujeres en todas estas latitudes, las mujeres, las jóvenes, los niños y los hombres, y las diversidades sexuales que acompañan esta lucha, que cada vez son más en estos continentes. Muchas gracias. Yo dejaría allí. Muchas gracias por su... Dale, Eva. Bueno, gracias por su intervención, por su presentación. Tal vez podríamos dejar la palabra a nuestra compañera Ati, que está con nosotros esta noche también, o este día, bueno, no sé. Sí, Nosotros por Ati. aquí de día, ustedes por allá de noche. No, de día, de noche. Bueno, un saludo para las hermanas de Ecuador, para Ángela María, de las mujeres de montaña, de desierto, de selva, de los barrios. Como vocera del movimiento alternativo indígena y social, quiero agradecer este espacio para reflexionar sobre el feminismo decolonial en Latinoamérica. Creo que las experiencias son diversas. En el caso de Colombia, yo quisiera desde la nación Arhuaca decir que tal vez en el marco de la violencia histórica acumulada y en el marco de la agenda de paz, iniciamos un proceso de solidaridad con las viudas de los mamos que fueron masacrados en el año 90, 31 años de impunidad, y pudimos reunirnos más de 1000 mujeres de todos los territorios y hacer una sanación de nuestro ser y ser conscientes de que estamos atravesadas por 2 siglos de vida republicana, de la génesis de un Estado, de un pacto político donde la ciudadanía se restringió pues a los hombres con patrimonio blancos de este país, y estamos realmente una gran diversidad sin estrenar aún la ciudadanía en este país. A partir de la Constitución Política de 1991 llegan 18 artículos a la Constitución Política de nuestro país. Creemos que un gran desafío para las mujeres indígenas desde sus territorios es la materialización de estos derechos, y allí consideramos que es importante sanar el ser, sanar el saber, sanar el territorio y también sanar el poder. En ese sentido, pues hace parte, digamos, de la agenda de las mujeres que viven en nuestros territorios, uno, el reconocimiento a los sistemas de conocimiento propio de los pueblos, es decir, esa sabiduría femenina. Me parece fundamental hablar de cómo ha sido esa resistencia para conservar la lengua, para conservar los saberes, para transmitirlo a las generaciones, porque realmente la salvaguarda de la diversidad cultural se ha dado desde el fogón, desde esos espacios cotidianos donde nuestras abuelas nos cuentan las historias. A mí me formó mi bisabuela y siempre me contó sus historias de cómo fue cuando la misión capuchina, cuando el Estado colombiano dejó la educación de los pueblos indígenas y la raptaron durante niña y la llevaron, lo que se llamó la generación robada, es decir, esa política de genocidio cultural que se impulsaba de política educativa, donde allí se les cortaba el pelo, donde se les obligaba a hablar el español, donde se les prohibía usar la ropa y se les imponía una cultura dominante.
No ha sido fácil esa resistencia espiritual y cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi bisabuela logró mantener la lengua, seguir vinculada a sus espacios, a su ritualidad, pero ha sido desde el fogón, y nosotros desde nuestros fogones, desde esa cotidianidad, vamos a un pacto que transforme la forma como dialogamos, más horizontal, y creemos que hasta que no haya justicia cognitiva, no va a haber justicia social. Es decir, si no hay una inclusión de los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas, el diálogo de saberes, no es posible avanzar en un pacto intercultural que transforme las relaciones sociales de dominio, patriarcales, coloniales, racistas, que además perpetúan un mandato de desigualdad expresado en un modelo de desarrollo, en un modelo económico que expolia nuestros territorios. Entonces, existe un estrecho vínculo de las mujeres indígenas y sus territorios, ese vínculo cuerpo-territorio. No sentimos que haya pobreza en nuestros territorios. La pobreza llega cuando el Estado impone la geopolítica de la sed y el hambre a través de sus modelos de desarrollo, de tal manera que creemos que hace parte de nuestra agenda, la agenda económica, de transformar una economía suicida a una economía vital que fundamentalmente reconoce que la mayor productora de bienes y servicios es la naturaleza. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de la sierra, un ecosistema que le aporta al Caribe colombiano más de 10.000 millones de metros cúbicos anuales de agua potable, que es fundamental para la región, y que hoy en Icarua luchamos por la libertad del río Guatapurí, porque no se secuestre el curso natural de nuestros ríos, que para nosotros son actores de nuestro territorio, los derechos de la naturaleza. Creemos que luchamos contra esa mentalidad obsoleta que quiere mercantilizar la naturaleza, pero también la voluntad humana a través del mercado del trabajo. Entonces, partimos realmente de la necesidad de impulsar cambios estructurales, transformaciones del modelo de producir, de consumir, del modelo económico, que no siga sometiendo nuestros territorios y nuestros pueblos al empobrecimiento paulatino, como ha pasado en La Guajira. Esto supone, por supuesto, colocar esta agenda en la agenda política, y lo que vemos es que transformar el poder, las relaciones de poder en un país atravesado no solo por 5 siglos, 2 siglos de un liderazgo criollo, centralista, virreinal, patriarcal, pues no es sencillo. Para mí, como mujer indígena, tiene que transformarse la democracia, y necesitamos no solamente ganar una curul, ocupar los espacios, sino que nuestras ideas ocupen un lugar en el debate político. Le hacen bien a la democracia, le hacen bien al país, le hacen bien a la naturaleza, y en ese sentido nace el movimiento alternativo indígena y social con una promesa de que esas organizaciones sociales de base, más de 48 que lo fundan desde sus territorios, desde sus culturas, puedan construir una articulación y colocar en la agenda. Sin embargo, yo estoy en el Consejo de Bogotá, y el diálogo político, tanto con los demás feminismos como también con las demás fuerzas políticas, no ha sido sencillo. Se quiere minimizar la agenda del buen vivir como si fuera algo pequeño, como si fuera algo de las minorías. Y nosotros hablar de la agenda del buen vivir es hablar de un modelo de ciudad que se reconcilia con el ciclo natural del agua, la hidrópolis, es hablar de una ciudad soberana alimentariamente, del buen comer, que preserva sus suelos de vocación agrícola, del aire limpio que respiramos. Es hablar del plan de vida. En el centro de la agenda de los pueblos indígenas de Colombia siempre han estado los planes de vida, y disentimos de esos discursos del desarrollo con todos sus apellidos, porque creemos que es un mito
que no ha cumplido con sus promesas, que ha sido un fracaso y precisamente es necesario una alternativa a esa tecnocracia desarrollista. En ese sentido, pues hay que hacer una gran labor pedagógica, sobre todo en la política, para que entiendan que la agenda del buen vivir, que viene del movimiento social, la importancia del movimiento social, del movimiento indígena, es una agenda de país, es una agenda de ciudad, y por supuesto que tiene vocación de poder. Creo que es muy interesante poder también construir un horizonte transformativo de unir todos los saberes, considerar la interculturalidad como un horizonte transformativo, no en la perspectiva del multiculturalismo de las acciones afirmativas, sino precisamente en la transformación de esas relaciones sociales de dominio, patriarcales, racistas y coloniales, que cuando se hace la política se intensifican, y que esa violencia y ese acoso político que busca minimizar las agendas, estigmatizar la participación política, la persecución a nuestras lideresas sociales en todos los territorios, el asesinato de esas voces, son epistemicidios, la quema de nuestros espacios de conocimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, es realmente una violencia sutil, pero para mí es la más profunda. Los epistemicidios que están pasando como una manera de negar la posibilidad de que haya una reflexión profunda en torno también al tipo de sociedad que queremos. Queremos una sociedad capaz de integrarse en torno a un futuro más saludable, más justo, más sustentable y en paz, pero con un diálogo de saberes, pero con unas reflexiones que creo que como sociedad que le apuesta a dejar la violencia. Entonces, no es solamente la violencia directa, el asesinato a nuestras lideresas y líderes en los territorios. En este país, cada 3 días están asesinando a un líder indígena. Esto es quitarle la cabeza a nuestras comunidades, sino la violencia estructural, el racismo de Estado, la discriminación, la exclusión, la invisibilización, que el Estado sigue siendo un proyecto colonial. Descolonizar el Estado precisamente implica una nueva arquitectura institucional capaz de responder a una sociedad policéntrica, diversa. Somos 115 pueblos, hay más de 68 lenguas, nuestros territorios son aulas vivas para la paz, y creemos que la base de la paz está precisamente en la capacidad de un diálogo de saberes, de un diálogo intercultural, está sustentada en la diversidad humana expresada en sus diversas culturas, pero también hay una violencia sutil y es la imposición de una cultura dominante sobre las demás culturas. Es necesario revisar también las relaciones simbólicas y las relaciones políticas entre diferentes expresiones. Queremos ser la expresión de una fuerza plural. Sin embargo, últimamente he observado y he cuestionado la etnofagia, que se ve como el engullimiento, como en la medida en que se asumen los cargos de representación, estas expresiones vienen siendo asimiladas por ideas también hegemónicas de las diferentes expresiones políticas. Entonces, sobrevivir también en el campo político con una voz propia, construida, una voz colectiva desde esa diversidad, pues es un gran desafío seguir construyendo una agenda común con las demás mujeres desde nuestra diversidad, que significa pues que somos diversas pero no dispersas. También tenemos que encontrarnos en unos puntos comunes en materia de la agenda ambiental, pero creo que sin lugar a dudas desde las mujeres indígenas denunciamos las falsas soluciones al cambio climático. Es en nuestros territorios donde está el 80% de la biodiversidad del mundo, es nuestro sistema de conocimiento quien cuida este planeta, la Amazonía, nuestros territorios, la Sierra Nevada, el Chocobio Pacífico, la Orinoquía, son fundamentales para un futuro más sustentable, y de allí la importancia del cuidado. Creemos también que hay un discurso verde, un marketing verde, las tecnologías verdes que vienen realmente avanzando, por ejemplo, en los monocultivos, en el cambio de nuestras selvas por la agricultura extractiva,
todo lo que va a implicar también la agenda del cambio climático, la puesta en el mercado del oxígeno, pues aquí hay un debate, es decir, tenemos una agenda en materia ambiental que reconoce la dignidad de la tierra, los derechos de la naturaleza. Tenemos también una agenda de paz y una perspectiva de paz propia. Somos los pueblos indígenas en Colombia quienes hemos defendido que la principal víctima de este conflicto es la naturaleza y que la naturaleza es sujeto de reparación, y creemos que siempre los conflictos se disfrazan de conflictos políticos, de conflictos religiosos, pero nos ha enseñado la historia que desde la llegada de los españoles ha sido por el oro, por el petróleo, por el carbón, por el agua, y también creemos que es necesario pues anticiparnos a las guerras del agua que ya por supuesto a través de las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de las políticas del agua a través de los planes departamentales del agua, vienen avanzando en una geopolítica a la sed. Entonces nosotras defendemos una democracia vital, el derecho que tenemos al agua limpia o al agua que se nos secuestra. Esa es la gran diferencia, digamos, en representar una agenda política. Elegir entre los suelos vivos que nos dan el alimento sano, un modelo de producción agroecológico, o los suelos que se nos envenenan con estas tecnologías verdes. Queremos una tierra libre de agrotóxicos, de transgénicos. Entre el aire limpio que respiramos o el aire que se nos contamina. Esa es una democracia vital, y creemos que en el centro pues tiene que estar pues también en la reflexión profunda de lo que implica una democracia vital, que va de la mano de una economía vital y que tiene que ver con culturas vivas, es decir, con comunidades sustentables basados en un sistema de conocimiento, y para ellos pues es necesario también ganar estos espacios de representación que muchas veces en ciudades como Bogotá, cosmopolitas, tan diversas, este es mi tercer periodo, es muy complejo, pero es muy importante. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Creo que es importante hacer la matria, porque tenemos patria, un orden de convivencia basado pues en las armas, en la fuerza. Creo que nos toca conectarnos con la matriz de la tierra y hacer matria, un orden de convivencia basado en los saberes, en la ecología de saberes, en el diálogo de saberes y en la convivencia. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, quedan unos minutos. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta o pues intercambiar. Tenemos una pregunta en la Sí, sala. sí, sí. Creo que Atiquiga nos ha dicho mucho sobre la cuestión del buen vivir, del Suma Calzai, y creo que en Sciences Po nosotros aprendemos mucho sobre el asunto. Y creo que una de las cuestiones esenciales, justamente, que nos preguntamos nosotras, a mí principalmente, es cómo, porque el buen vivir es una idea increíble que yo creo, y que debe ser colocada en práctica en nuestras políticas, pero como una persona que he vivido en una ciudad en toda mi vida, durante mi vida, yo me pregunto cómo lo podemos practicar en nuestro cotidiano, nuestra realidad, porque creo que tenemos muchas políticas globales también que hablan del buen vivir, pero ¿cómo podemos hacer del buen vivir algo accesible a todos en el día a día y que podemos colocar en práctica siempre para que pueda ser algo que hacemos como una transición del cotidiano? Entonces, mi cuestión es cómo podemos todos los días, cuáles acciones podemos tomar todos los días para practicar concretamente el buen vivir. Si, Una respuesta corta para tener el tiempo de hacer otras preguntas. Claro que sí. Bueno, Bogotá
territorio del buen vivir está basado en dos conceptos fundamentales. El primero, la comunidad, es decir, el reconocer que somos seres sociales y hay un surgimiento de ese sentido de comunidad después del estallido social que se expresa en la olla comunitaria, que se expresa en las huertas, y es toda una red. Se está dando en Bogotá, es decir, esa respuesta social que otra vez nos pone a reflexionar sobre los grandes retos que tenemos después de la pandemia, especialmente. Entonces, asuntos como transformar nuestros barrios que fueron autogestionados. En el caso particular, habría que pensarlo en cada ciudad, en cada contexto, pero se están dando actividades en varios barrios donde los vecinos se ponen de acuerdo para, por ejemplo, hacerse cargo de sus desechos orgánicos. Más de la mitad de los desechos que van al relleno Doña Juana, por ejemplo, son desechos de cocina. Están las biopacas. Si miramos esto realmente, no solamente es una actividad para resolver un problema ambiental, se está reconstruyendo también el tejido social. Pero por otro lado está el concepto también de lo micro, los microterritorios del agua, es decir, cómo sanar la relación con el agua desde lo local, desde lo territorial. Entonces, es la mínima unidad de sentido espacial que construye la gente para empezar a hacer el trabajo mediante acupuntura y una red de comunidades del agua, recuperando la memoria anfibia. Es una propuesta de reconciliación de nuestras culturas, de nuestras ciudades con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, el ciclo natural del agua, el ciclo agroalimentario, el ciclo del aire. Y por supuesto eso se traduce no solamente en unos lineamientos de política pública, sino también en las acciones que somos capaces colectivamente de sacar adelante. Ahí vamos con los hidrobarrios, con los ecobarrios, con la gente, con una nueva metodología social que coloca en práctica las cosmovisiones y los principios para reconstruir una ciudad que finalmente se ha gobernado desde una tecnocracia desarrollista que no ha resuelto los problemas sociales y ambientales, y en eso son protagonistas esos procesos sociales y ambientales que se viven en la ciudad de Bogotá. Y yo creo que en todas las ciudades tenemos pendiente y unos retos muy grandes en materia ambiental, en materia de convivencia, en materia, por supuesto, social. Y aquí, pues queremos realmente avanzar en Bogotá, territorio del buen vivir. Muchísimas gracias. Creo que tenemos una pregunta más en la sala. Sí, quizás sería más una pregunta para Jairen y Paulina. Quería saber para ustedes qué papel podrían tener y qué alcance para, o sea, qué queda para, qué se puede hacer con respecto al veto de la ley de aborto en Ecuador y qué alcance se puede tener en la lucha militante y en la asamblea como mujeres para hacer avanzar esas cuestiones en el Ecuador. Bueno, voy yo súper rápido para que la Pauli alcance a contestar también. Sí, bueno, lastimosamente, digamos, por un pacto político que se dio, de hecho podemos hablar mucho de la ley si es que desea en algún momento, pero en la última sesión en la Asamblea Nacional, la moción de ratificarse en el texto original, es decir, que el veto del presidente Guillermo Lasso no entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, al final no se presentó de forma sumamente ilegal, y es por eso que entrará, digamos, en vigencia el veto del presidente Guillermo Lasso, y en ese sentido ya, digamos, existen ahora mismo demandas, primero de inconstitucionalidad, a través de la Corte Constitucional se van a interponer varias demandas de inconstitucionalidad y también demandas de incumplimiento
Bueno, creo que Jairen tuvo un pequeño problema técnico y aquí ya nos van a cerrar el campus, así que quería agradecerles mucho a todas y a todos por haber venido y sobre todo a nuestras invitadas. Muchas gracias por haber estado presente y estuvo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias por la gracias a invitación. todas. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Un abrazo, Muchas gracias. gracias. Chao, Un chao. abrazo, compañeras, un abrazo. Un inmenso abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, Eva.